Inmenso triunfo de Colombia en Paraguay. Primer equipo que logra vencer en Asunción a los paraguayos. Gigantesco Cuadrado asumió el liderazgo en el campo ante la ausencia de James. El ministro de Defensa asegura que con la declaración de Juan Carlos Vélez, los promotores del no demuestran que actuaron en deslealtad con la democracia colombiana. La Fiscalía General abrió investigación contra el gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez, para determinar si hubo engaño al elector. Grupos económicos desmintieron al jefe de campaña por el no, Juan Carlos Vélez, en el tema de la financiación al plebiscito. Sostienen que se hizo de forma equitativa. Juan Carlos Vélez renunció esta noche al Centro Democrático, pidió disculpas al partido por lo que dijo fueron palabras imprecisas al calor del momento. El gobierno y las FARC definirán en las próximas horas las reglas que permitirán mantener sobre el terreno el cese bilateral de fuego. El ministro de Defensa advirtió que la negociación entre los del sí y el no puede tardar meses porque el tiempo corre en contra del cese del fuego con las FARC, con quienes pactaron unas reglas de juego. Autoridades confirman que las FARC se movilizan a campamentos guerrilleros en las zonas selváticas de Caquetá. Desde Cartagena, el vicepresidente de la República pidió correctivos a los acuerdos alcanzados en La Habana, principalmente a la jurisdicción del Tribunal Especial para la Paz. Desde Algarrobo, Magdalena, el presidente Juan Manuel Santos le dice a todas las víctimas del conflicto armado del país que se perdió una batalla, pero la guerra por la paz la va a ganar. 18 vuelos desde Colombia hacia Miami han sido cancelados por el paso del huracán Matthew. La elegancia de la Casa de Moda Carolina Herrera hechiza en el último día del circuito Arte Moda en el Museo de Arte del Banco de la República. Desde aquí los espero al final de la emisión. Colombia está a la vanguardia de las últimas tendencias digitales y será testigo del encuentro tecnológico más grande del país. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué fue lo que pasó con Pacho Santos? 2. Un hecho desconocido de la cumbre. 3. También en política el tiempo sana las heridas. 1, 2 y 3 al cierre. El gerente de la campaña uribista por el no en el plebiscito, Juan Carlos Vélez, reconoció que el Centro Democrático utilizó mensajes con engaños y falsedades a los ciudadanos para inducirlos a votar en contra de los acuerdos de La Habana. Su declaración causó revuelo en los medios políticos, gubernamentales y en las redes sociales. El propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la consideró como una confesión de parte de un hecho ignominioso. El ex senador Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña uribista del no, en entrevista al diario La República, hizo revelaciones sobre la forma como utilizó propaganda negra para desprestigiar los acuerdos de paz. Aseguró que la campaña uribista se asesoró de unos estrategas de Panamá y Brasil, quienes le dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. Y agregó que, por ejemplo, un concejal le pasó una imagen de Santos y Timochenko y él la utilizó en las redes sociales diciendo que por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Además dijo que el uribismo ordenó en emisoras de estratos medios y altos una campaña basándose en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria. Y en la costa, el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela, según reconoció, fue importante para la victoria. A mí me parece realmente inaudito es que revele una estrategia por el no, de triquiñuelas, de tergiversación, que es necesario que la gente salga a votar berraca. A ver, yo no conocía en los manuales de ciencia política alguien que tuviera los arrestos para hacer una campaña, para enfurecer a la gente con el fin de que votara de determinada manera. A Vélez Uribe le llovieron críticas hasta de su propio partido que lo desautorizó. Es un error grave y él tenía una gerencia administrativa en el Centro Democrático. El senador Vélez, que se salga del problema. Las autoridades judiciales y las autoridades electorales tienen que investigar y sancionar a los responsables y determinar si esto puede afectar la legalidad del plebiscito. No le concedemos ni le reconocemos al uribismo legitimidad. Ganó con mentiras. Y no le vamos a permitir que tenga una vocería que venga a imponer condiciones en los nuevos acuerdos. Otros dirigentes como Armando Benedetti dijeron que sin ocultar la gravedad de las declaraciones de Vélez resultan hasta infantiles. Y el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció la apertura de una investigación penal al ex senador Juan Carlos Vélez para determinar si hubo engaño a los electores en el plebiscito.
El fiscal general señaló que en las últimas horas se recibieron 4 denuncias en contra de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No, una de estas por constreñimiento y fraude al sufragante. Con ocasión de las declaraciones públicas que hizo al diario La República el doctor Juan Carlos Vélez, y le corresponde a la Fiscalía iniciar las indagaciones. En los próximos días la Fiscalía General determinará si escuchan declaración a Juan Carlos Vélez. Los investigadores determinarán conductas penales. Si sus declaraciones pueden llegar a constituir un delito electoral en Colombia. De otra parte, anunció la imputación de cargos en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. En la calificación preliminar que ha hecho el fiscal competente, amenaza contra el actual gobernador encargado de La Guajira. El fiscal hizo parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se reinventará la política contra la erradicación de cultivos ilícitos. Por su parte, los grupos económicos mencionados por Juan Carlos Vélez en la financiación a la campaña de No al plebiscito se pronunciaron sobre el tema a través de comunicados. A través de un comunicado de prensa, el Grupo Bolívar Casa Matriz del Banco Da Vivienda desvirtuó las versiones del jefe de la campaña por el No, Juan Carlos Vélez, al señalar que la participación financiera se dio equitativamente para el plebiscito. De acuerdo con el ex senador del Centro Democrático, personas jurídicas o empresas ayudaron con recursos para impulsar la campaña del No. Sin embargo, el grupo económico desmiente la posición al argumentar que también contribuyó a los promotores del sí. El conglomerado, por lo contrario, afirmó que apoyó la publicación de más de 600.000 cuadernillos para la pedagogía de los acuerdos suscritos en La Habana, Cuba. Por otro lado, la organización Ardila Lule dijo también en un comunicado que el pronunciamiento es incorrecto, ya que lo único que se facilitó fue ampliar los compromisos de pago en la publicidad a través de sus medios de comunicación. Los propietarios manifestaron que el sector privado ha estado siempre desde el inicio apoyando el proceso de paz y por ello las organizaciones pidieron la aclaración del tema y reiteraron el compromiso con la paz. Pues esta noche el ex senador Juan Carlos Vélez pidió disculpas al Centro Democrático por sus palabras entregadas al diario La República y renunció a la colectividad. A través de un comunicado, Juan Carlos Vélez Uribe, gerente del Comité Promotor Nacional por el No, renunció al Centro Democrático y pidió disculpas al partido por lo que denominó el daño que puede haber causado con sus palabras imprecisas al calor de un momento de hondas emociones. Reitero las disculpas y ofrezco mi renuncia al partido por el daño que pude haber causado con mis palabras imprecisas. Dijo que hicieron una campaña austera y transparente, que los 1.300 millones de pesos surgió de un cálculo aproximado, que la cifra exacta se conocerá cuando entreguen las cuentas al Consejo Nacional Electoral. Surgió de un cálculo aproximado de cuánto pudieron gastar los comités nacionales que pautaron. Ofreció disculpas a los millones de colombianos que votaron libremente, a los comités por el No, a los jóvenes, al catolicismo, a las iglesias cristianas, a los empresarios y a todos aquellos que apoyaron el No. En La Habana, los negociadores del gobierno y de las FARC evalúan una forma jurídica que permita mantener el cese del fuego mientras se logra destrabar la aplicación del acuerdo de paz. Informe de nuestro enviado a Cuba, Didier Chica. El principal objetivo de estas reuniones en La Habana es definir claramente las reglas para que no se presenten enfrentamientos entre las filas de las FARC y las tropas oficiales que llevan 1 mes y 5 días en cese bilateral de fuego. Después, el gobierno y las FARC entrarían a definir si es posible o no la renegociación de los acuerdos, según nos han dicho personas cercanas a la negociación que han estado acompañando a los delegados en estas horas difíciles. Si hay alguna modificación, tiene que ser para enriquecer lo alcanzado, no para disminuir derechos. Porque la sentencia dice que no se puede tocar ni el concepto de la paz ni los derechos fundamentales. Y si el presidente, queriendo dar gusto, merma derechos, incurre en un acto de inconstitucionalidad total. Continuar el proceso y llevarlo a su momento de implementación, que es fundamental, y creemos que en ese proceso el cese bilateral y definitivo de hostilidades, defender esa gran conquista para el pueblo colombiano. Uno de los mensajes que más acerca las posiciones en este momento clave es el del negociador de las FARC, Iván Márquez, quien escribió: hay que escuchar a los 6 millones del no, a los 6 millones del sí, pero también a los 20 millones de la abstención.
Los negociadores también se reunieron con el delegado de la Unión Europea para el proceso de paz, Eamon Gilmore. Las FARC destacaron la decisión de ese organismo internacional de mantenerlos por fuera de la lista de grupos terroristas. Información desde La Habana, Cuba, con la cámara de Oscar Rodríguez, Didier Chica, CMI La Noticia. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió que el cese del fuego con las FARC no puede ser indefinido. El ministro de Defensa dijo que la negociación entre los del sí y los del no puede ser de meses, advirtiendo que el tiempo corre en contra del cese al fuego con las FARC, que no puede ser indefinido. Un cese al fuego que es indefinido no se puede mantener, es un alto riesgo para todos, empezando por las FARC, por la fuerza pública. Sin ninguna clase de intervención de Naciones Unidas en materia de verificación y monitoreo, el cese al fuego es un riesgo. Tenemos que tener verificación. Eso no puede tener un horizonte sin fecha. El ministro de Defensa reveló que pactó unas reglas de juego con la guerrilla de las FARC que se encuentra preconcentrada en al menos 28 puntos en todo el país. El ministro se refirió a la desautorización del Centro Democrático a Juan Carlos Vélez, indicando que esto no sustituye la confesión frente a las estrategias de política de los del no. En medio de la crisis por la que atraviesa el proceso de paz, los guerrilleros de las FARC comenzaron a desplazarse a sus campamentos en la selva. Las FARC se estarían movilizando a zonas seguras en Caquetá en cumplimiento a la orden dada por Pastor Álape tras la crisis del proceso. La única concentración era la de la 10ª conferencia en los llanos del Yarí, y son estos subversivos los que regresan a sus campamentos internados en la selva. La ciudadanía de la zona rural y de algunos municipios del departamento del Caquetá, especialmente los que iban a ser zonas de concentración o están designados como zonas de concentración, informa que pues hay un grupo de guerrilleros o personas uniformadas y con distintivos de este grupo armado ilegal que están haciendo desplazamientos a diferentes zonas del departamento. Los guerrilleros que estaban en los llanos del Yarí se están movilizando hacia las zonas selváticas límites entre Caquetá y Meta, así como al Caguán. Nos hablan de que se están desplazando hacia la región del Caguán, otros de que están ingresando a la selva en estos momentos. Por supuesto, se están siendo concertadas con el Ejército Nacional, quienes han estado prestando pues el apoyo necesario dentro de las garantías del proceso y los acuerdos que se llegaron en La Habana, Cuba. En Caquetá hay 2 zonas veredales y una campamentaria que ya está dispuesta para la concentración de las FARC, pero ahora reina la incertidumbre. De otra parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras pidió que en la renegociación de los acuerdos se revisen temas como la jurisdicción del Tribunal Especial para la Paz. Germán Vargas Lleras rompió su silencio frente a los acuerdos alcanzados con la guerrilla y señaló que se deben hacer correctivos en puntos como la jurisdicción del Tribunal Especial para la Paz. Pues a mí sí me gustaría, por ejemplo, que esa jurisdicción especial de paz se concibiera de manera distinta, fuera limitada en el tiempo, sin la posibilidad de sustituir totalmente a la justicia ordinaria. Para el vicepresidente, los resultados del plebiscito abren las puertas a la revisión de un acuerdo que preocupa a los colombianos. A partir del domingo se abre un nuevo periodo de reflexión y la posibilidad de introducirle correctivos a ese acuerdo en algunos temas que mucho preocupan todavía a algunos colombianos. Vargas Lleras dijo que está dispuesto a participar en una renegociación, si así se lo pide el presidente Juan Manuel Santos. Por otro lado, durante el Congreso de Colfecar, el vicepresidente se refirió al túnel de la línea. Dijo que ante los incumplimientos del contratista Carlos Collins, se estudiará la posible caducidad de este contrato. Esta es toda la información que se genera desde Cartagena. Lorena Granados para CMI La Noticia. El presidente Juan Manuel Santos le dijo a las víctimas de la violencia en el país que lo que se perdió el domingo en el plebiscito fue una batalla, pero aseguró que la guerra por la paz se va a ganar. Desde Algarrobo, Magdalena, donde el presidente Santos entregó ayudas a las familias afectadas por el huracán Matthew, dijo también que las víctimas deben tener tranquilidad porque él va a perseverar en la búsqueda de la paz. Que vamos a seguir insistiendo y que no vamos a desfallecer, que perdimos una batalla, sí, pero que la guerra por la paz la vamos a ganar, la vamos a ganar. El jefe de Estado también pidió rapidez, celeridad y buena voluntad a la comisión que se estableció para las diferencias con promotores del no y así lograr tener un nuevo acuerdo que satisfaga a la inmensa mayoría de los colombianos y se pueda implementar para el bien de todo el país. Pero necesitamos actuar rápidamente. Si prolongamos demasiado estas reuniones y las decisiones, el proceso estalla en 1000 pedazos. El presidente también celebró la reciente liberación del exalcalde de Charalá, Santander, por parte del ELN. Dijo que es una buena noticia, lo que hace más cerca el inicio de una negociación con esta guerrilla. En
máxima alerta se encuentra el sureste de Estados Unidos por la llegada del huracán Matthew, que en las últimas horas tomó fuerza. Más de 2 millones de personas han sido evacuadas. Durante su paso por Haití dejó cerca de 300 muertos y miles de damnificados. El huracán Matthew, catalogado como extremadamente peligroso, volvió a ganar intensidad y ahora su ojo se cierne sobre el sur de Estados Unidos. Con vientos de más de 220 kilómetros por hora e intensas lluvias, este fenómeno natural azota a Florida, en donde tanto las autoridades locales como el gobierno nacional han pedido a la población evacuar y prepararse para lo peor. If you're reluctant to evacuate, just think of all the people this storm has already killed. You and your family could be among these numbers if you don't take this seriously. Por ello, cientos de familias han acatado las órdenes y se han abastecido de alimentos y otros productos ante la amenaza de Matthew. My first hurricane, so a little nervous. Las imágenes satelitales reveladas por la NASA muestran la magnitud de este fenómeno natural que azota, además de la Florida, a los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, en donde ya rige el estado de emergencia. Más de 1.500 vuelos han sido cancelados, así como las clases en colegios y universidades. Pero Matthew no solo afecta a Estados Unidos. Durante su paso por Haití, este huracán solo dejó destrucción, tal como lo muestran estas imágenes aéreas. Cuba, República Dominicana, Jamaica y otras naciones caribeñas también sufrieron los estragos de Matthew, al que ahora se suma el huracán Nicole, que se encuentra sobre el Atlántico con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Debido al paso del huracán Matthew por la costa sur de Estados Unidos, Avianca canceló 18 vuelos de Colombia a Miami, Fort Lauderdale y Orlando. Los vuelos de Avianca de hoy y de mañana, que salen desde Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena hacia la Florida en Estados Unidos, quedarán cancelados debido a la emergencia en la que se encuentran las ciudades como Miami por el paso del huracán Matthew. La prioridad de las aerolíneas, sin duda alguna, es la seguridad del pasajero y por lo tanto no se toman ni se asumen ningún tipo de riesgo en eventos como los eventos climáticos que no están en control de nadie. Avianca y las otras aerolíneas que viajan a Norteamérica y tengan afectaciones en sus trayectos están ofreciendo alternativas a los viajeros. Realizarlas sin ningún cargo a los pasajeros, tales como reprogramar, como lo decía anteriormente, tal como cambiar los destinos. La afectación en los vuelos se podría extender hasta el viernes. El director de fiscalización de la DIAN, Leonardo Sicart, anunció nuevos controles al mercado de divisas en la zona de frontera con Venezuela. A través de una resolución, la DIAN busca combatir el tráfico de divisas en la zona de frontera con Venezuela. La medida busca formalizar 358 cambistas en estas zonas del país que tendrán que constituir oficinas para su operación. En Cúcuta hay alrededor de 240, tal vez, profesionales del cambio, ¿sí? Y esos 240, ya la gran mayoría tiene que estar formalizados en este sentido, porque si no, no podrían operar. Cabe notar que más de 288 profesionales del cambio que operan con algún registro y más de 70 que están de forma ilegal y hasta el momento no han aceptado las normativas de la DIAN. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció que la constitución del Fondo Nacional de Tierras queda congelada hasta que se destrabe el acuerdo de paz. El nuevo giro que tomó el acuerdo de paz tras el triunfo del no en el plebiscito frenó el proceso de la constitución del Fondo Nacional de Tierras diseñado para la adjudicación de predios a las familias campesinas del país. Se espera con prontitud se resuelva el tema de acuerdo para poner en marcha asuntos legales. La creación como tal de la figura del Fondo de Tierras, que está concertada en un acuerdo escrito con las FARC, cuyo texto no fue aprobado por los colombianos en el plebiscito, no se podrá implementar hasta tanto jurídicamente se encuentre una salida al tema. Se espera resultados en este frente en próximos meses. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0.16% a 1.343 unidades. La acción que más subió fue la de Preferencial Grupo Argos, con una valorización de 2.27% a 18.000 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Bancolombia, con una pérdida de 0.65% a 27.640 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos.
El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.924 pesos con 80 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.770 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro se cotiza a 3.277 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 46 centavos. El azúcar se transó en $23 con 15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol vale 1.325 pesos. Juanes incursiona en el reggaetón en su más reciente canción, Fuego. Adelanto de su videoclip después de comerciales desde el Museo de Arte del Banco de la República con la clausura del circuito Arte Moda a cargo de la diseñadora Carolina Herrera. La innovación y la creatividad se unen en la cumbre de contenidos digitales que se realizará en Bogotá. En breve conoceremos todos los detalles. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Museo de Arte del Banco de la República, en donde se realiza la clausura del circuito Arte Moda. En su exitoso cierre, la casa de moda Carolina Herrera presenta piezas de algunas de sus más recientes colecciones. El recorrido de hoy inició con una exposición que narra la historia de esta venezolana y su incursión en la moda, que nos lleva a entender de dónde construyó su universo glamoroso. En otra parada, una exhibición del famoso vestido rojo de sus comerciales de fragancias y de carteras sirvió como antesala a la esperada pasarela. De su colección Otoño-Invierno 2016-2017, esta colección de CH Carolina Herrera está inspirada en una flor llamada amarilis. Patrones geométricos adornaron algunas piezas. En los sacos y capas, la modista revela su maestría. La clásica camisa blanca insignia de la marca se hizo presente. Los vestidos largos apostaron al verde y al malva, tonalidades fuertes y sólidas. Un desfile que propone la reconversión de los clásicos, prendas atemporales que hacen de la colección una propuesta perdurable. Con un abrebocas, hoy se realizó el lanzamiento de lo que será un evento cultural del continente de gran envergadura, Mixur, una plataforma para talentos emergentes de la región. Colombia será la sede del segundo encuentro del mercado de las industrias culturales Mixur, cuya finalidad es difundir, promocionar y exaltar las expresiones culturales de Sudamérica. Del 17 al 20 de octubre, las delegaciones invitadas desarrollarán diferentes actividades en sectores como la música, el diseño, las artes escénicas y los videojuegos. No solamente les sirve desde el punto de vista de mercado, sino de mirar tendencias de qué está pasando en nuestros países vecinos. La diseñadora colombiana Lía Samantha mostró un adelanto de lo que presentará en esta segunda edición del Mercado de Industrias Culturales que iniciará el 17 de octubre. Estar a la vanguardia de la tecnología es toda una tendencia, por eso Bogotá será el escenario de Colombia 4.0. Colombia 4.0 es la evolución de contenidos digitales del país. Este encuentro se realizará entre el 12 y 14 de octubre de 2016 en Corferias. Allí se presentarán las últimas tendencias en animación, videojuegos, web, desarrollo móvil, publicidad digital, monetización, medios digitales, música y emprendimiento. Tenemos en la parte más divertida, digamos que podría ser los temas de animación, todas las últimas tendencias de la animación 3D y vamos a estar hablando bien en los expertos de Disney, donde además tenemos Oscar de la Academia, específicamente en el corto animado, Gabriel Osorio, un chileno, va a estar con nosotros acá. Mañana se realiza el lanzamiento mundial de Fuego, el más reciente sencillo de Juanes. Hoy el Paisa mostró a partes del videoclip, un tema en el cual incursiona en el reggaetón. Fuego, con tus labios me quemo. Fuego es el primer sencillo de Juanes y hace parte de su próximo disco Mis planes son amarte, que saldrá al mercado internacional para el mes de diciembre. La canción es producida por Juanes en compañía de Sky y Mosky, quienes han trabajado con artistas de la talla de J Balvin. Estos jóvenes le apuestan al reggaetón en el nuevo éxito de Juanes. ¡Corre la cámara! Quiero que de la cama pasemos al cielo. Continuando con grandes artistas colombianos, la más internacional de todas, Shakira, no se quedó atrás, pues presentó las imágenes de promoción de su nuevo perfume, Dance.
Me despido desde el Museo de Arte del Banco de la República, en donde esta noche se realizó la clausura del circuito Arte Moda con la pasarela de la diseñadora Carolina Herrera. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué fue lo que pasó con Pacho Santos? 2. Un hecho desconocido de la cumbre. 3. También en política, el tiempo sana las heridas. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La rueda suelta del uribismo. El exvicepresidente Francisco Santos sigue siendo una rueda suelta en el uribismo. Para muchos fue extraño que no asistiera a la reunión del círculo más cercano del expresidente Uribe con el presidente Santos. Refuerza la teoría el poco protagonismo que ha dado el uribismo a Pacho tras el triunfo del no. La atención se centró en Holmes Trujillo, en Oscar Iván Zuluaga y en Iván Duque. A pesar de que el propio Pacho Santos pidió una cita independiente con el presidente Santos, hoy él mismo declinó la invitación que le hizo su primo hermano, el presidente, al Palacio para hablar del nuevo rumbo del proceso de paz. Agradezco la cita de Juan Manuel Santos. Mi partido ya tiene designados a unos interlocutores y es importante mantener ese canal exclusivo. La incomodidad de Pacho Santos parece generarse por el amplio respaldo del expresidente Uribe al triunvirato de negociadores del no. 2. Detalles desconocidos de la reunión entre el presidente Santos y el expresidente Uribe en Palacio. Uno de los reclamos que le hizo Uribe a Santos es que no tuvieron garantías en la campaña del no porque los alcaldes y gobernadores se sentían presionados por el gobierno para que hicieran campaña por el sí o les quitaban las regalías. Frente a esta aseveración de Uribe, el presidente Santos le dijo dos cosas delante de los asistentes a la reunión. Primera, que las regalías son de los alcaldes y gobernadores. Segunda, le pidió que le dijera con nombre propio cuál alcalde o gobernador se había quejado de sentirse presionado. El expresidente Uribe no le respondió, pero Santos comentó: fueron tantas las garantías que se dieron al no que sus defensores ganaron el plebiscito. 3. El triunfo del no reconcilió a los hijos del presidente Santos y a los hijos del expresidente Uribe. Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, y Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, han protagonizado varios enfrentamientos a través de las redes sociales. Esta tarde, Martín, al referirse a las declaraciones del ex senador Juan Carlos Vélez sobre la estrategia utilizada por la campaña del no al plebiscito, escribió en su cuenta de Twitter: sí, da rabia, pero no es momento de llorar sobre leche derramada. Concentrémonos en sacar el proceso adelante. Lo que pasó, pasó. Numeral, vamos Colombia. A lo que respondió Tomás Uribe con el siguiente mensaje: totalmente de acuerdo, Martín. La única que pierde es Colombia si no trabajamos unidos los del sí y los del no. Numeral, unidos por Colombia. De inmediato, Martín Santos respondió con una invitación a Tomás: ¿tinto? A lo que el hijo del expresidente respondió: claro que sí. ¿Cuadramos por DM o en privado? Esta historia podría terminar como el famoso eslogan de una campaña publicitaria que decía: tomémonos un tinto, seamos amigos. Moraleja, amigos míos, el tiempo todo lo cura. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, ¿cree usted conveniente revisar el acuerdo que firmaron el presidente de la República y las FARC? Sí, 67%, no, 33%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.